Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Capricornio de signo de ascendente para septiembre de 2018. Como estoy comentando en el resto de los vídeos, septiembre es un mes interesante porque ha habido bastantes planetas, tanto planetas que se mueven lento como planetas que se mueven rápido, que han estado retrógrados durante los últimos meses. Cuando los planetas están retrógrados quiere decir que la energía de ese planeta no está completamente libre para moverse hacia adelante, sino que más bien de lo que se trata es de tener claro qué es lo que se quiere hacer con esa energía para cuando sea el momento de que se ponga directo. Y en el caso de que se tenga claro, pues igualmente como el panorama está más evaluativo, puede haber una tendencia a que las cosas vayan demasiado lento. Entonces, en general todos los signos han podido sentir los meses previos, sobre todo los dos últimos meses, de una forma pues como más pesada, más lenta, en la que parecía como que todo iba o se estaba estancado o iba a cuentagotas. En vuestro caso igualmente es así, lo que pasa que la energía de Capricornio es una energía que sobre todo quiere tener muy atado el lugar en el que está y todo muy bien trabajado antes de pasar a lo siguiente. Entonces, digamos que todo este tiempo que se ha estado con estos planetas retrógrados, en vuestro caso particular, vosotros tenéis quizá más paciencia que el resto de los signos y podéis haberlo aprovechado de una forma más fácil para tener todavía más claro y tener todavía más atado dónde estáis y tener todavía más claro hacia dónde queréis mover. En vuestro caso particular, además, vuestro planeta asociado, que es Saturno, ha estado retrógrado y va a continuar hasta el día 6. El mes pasado hubo dos planetas, que son Marte y Mercurio, que son planetas que se suelen mover de una forma más rápida, que han estado retrógrados, pero a mediados de mes Mercurio se puso directo y a finales de mes Marte también. Y además Marte está en vuestro propio signo, y esto se ha podido sentir como que a finales del mes pasado pues ya las cosas empezaban a sentirse de una forma más ligera, que se podía uno mover hacia adelante de ciertas cosas de una forma más fluida. Pero sobre todo es a partir del día 6, cuando Saturno se pone directo, cuando quizá este sentimiento de que se pueden empezar a mover las cosas hacia adelante se hace más evidente. Entonces, Saturno lo habéis tenido en vuestra área de la personalidad desde finales del año pasado. Y Saturno, siempre que está en un área, pues lo que está pidiendo es responsabilidad y esfuerzo y además realismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que Saturno esté en el área de la personalidad? Pues que se trata de ser muy responsable y de trabajar mucho la personalidad, pero refiriéndose a la personalidad inicial. Esta área sobre todo se está refiriendo a todo lo que es estar activo o estar visible. Entonces, en lo que se refiere a la personalidad se está refiriendo a la primera impresión. La primera impresión porque, digamos que no se trata tanto de que mostréis lo que sois, o sea, de que mostréis vuestra personalidad, digamos, pura, sino sobre todo de la diferencia entre estar visible y no estarlo. El Capricornio es una energía que no se preocupa tanto por si está visible o no está visible, sino sobre todo si está haciendo las cosas de forma responsable o no. Y Saturno está pidiendo esa responsabilidad, pero en este caso con el tema de la activación. Entonces, esto lo que quiere decir es que muchas veces, evidentemente, hace falta ser responsable, pero también otras veces hace falta estar presente y estar activo. No es el momento, ni va a ser el momento durante estos años, de estar escondido, sino sobre todo de estar visible, pero esa visibilidad tiene que ser de una forma trabajada. Esto quiere decir que la visibilidad puede venir de muchas formas, pero en el caso de lo social, pues evidentemente si una persona está activa a nivel social, tiene más posibilidades de que lo primero se vea como es, o se empiece a vislumbrar como es, y de que tenga contactos adecuados, tanto si se está refiriendo a amistad como si se está refiriendo a contactos de trabajo. Esta área no es el área de los contactos, pero me quería referir a esto porque a veces el tema viene de trabajar, pero a veces viene de estar visible. Para estar visible hay que estar activo.
Esto se ve, por ejemplo, en algo tan simple como puede ser el tema de las entrevistas de trabajo. Se puede tener muy buena formación, se puede tener muy buenas capacidades, pero si uno no está visible, es decir, si uno no está en proceso, por lo menos de empezar a moverse en la búsqueda de trabajo o empezar a ir a entrevistas de trabajo, por mucha preparación que se tenga, pues es más difícil que venga un trabajo bueno. Y entonces aquí me refiero al tema de la primera impresión y el tema de la apariencia. Por muy buena capacidad y muy buena preparación que uno se tenga, también hay una parte importante que es esa primera impresión. Y me refiero al tema de las entrevistas de trabajo porque creo que ahí se ven muy bien. Yo puedo tener un currículum impecable, puedo tener formación de lo que sea, puedo incluso hacer un examen muy bueno en una entrevista, pero hay algo más que es esa primera impresión que doy al entrevistador que puede determinar si el trabajo al final es mío o si no lo es. Entonces, Saturno en esta área lo que está pidiendo es que esa primera impresión esté muy trabajada. Y entonces, esto nos lleva a que cuando estamos visibles, podemos estar visibles en diferentes contextos, o lo que es lo mismo, mostrando diferentes subpersonalidades. Me he referido mucho a la personalidad laboral con este ejemplo del currículum. Entonces, de lo que se trataría es de que ahora, durante el tiempo que está Saturno en esta área, que va a estar durante 2 años y pico más o menos, desde el año pasado, diciembre del año pasado, lo que la vida está diciendo es, está muy bien que seáis responsables en cualquier historia, pero la primera impresión también hay que trabajarla. Y esa primera impresión está bien que la trabajéis. Entonces, para trabajarla necesitáis 2 elementos. Lo primero, el esfuerzo. Y el esfuerzo lo que quiere decir es que si esa primera impresión no se está trabajando, se trata de trabajarla más. Pero aquí voy al tema de las personalidades, de las subpersonalidades, perdón. Si me estoy refiriendo al tema de la personalidad laboral, pues de lo que se puede estar hablando es de cómo es la primera impresión pues a la hora de tener una entrevista de trabajo, o de cómo es la primera impresión a la hora de pedir un aumento o de pedir una promoción. Pero si me estoy refiriendo a otras subpersonalidades, como por ejemplo a la hora de conocer a gente, se está refiriendo a la primera impresión en lo que se refiere a la hora de romper el hielo, de conocer a otra persona. Si me estoy refiriendo al tema de la personalidad en cuanto a la seducción, a la pareja o a los romances, pues me estoy refiriendo a la forma inicial de seducir, la primera impresión a nivel seductor. Y si me estoy refiriendo, pues por ejemplo, a la personalidad más lúdica, pues la primera impresión o la forma de estar más visible en un contexto más lúdico. Entonces, dependiendo de cada persona, hay unas ciertas subpersonalidades que están más desarrolladas que otras. Hay gente que puede tener muy bien el tema de, pues, por ejemplo, lo que digo, de la primera impresión en las entrevistas de trabajo o de estar presente y visible en las entrevistas de trabajo, pero en el contexto más social o en el contexto más lúdico o más espontáneo, pues a lo mejor no tanto. Entonces, Saturno, una de las cosas que está pidiendo en primer lugar es un tema de si se está invirtiendo o no se está invirtiendo, o sea, en cuanto a cantidad. Y si no se está invirtiendo, cuando está retrógrado, lo que está haciendo es que sea más pesado no hacer nada que tomar medidas, o sea, hacer algo. Y en este caso hacer algo sería, pues si yo no estoy trabajando mi primera impresión a nivel seductor, por ejemplo, pues empezar a hacerlo. Otra cosa que muestra Saturno es que a veces el tema no viene de si me estoy esforzando o no me estoy esforzando, sino si me estoy esforzando bien o no me estoy esforzando bien. Y entonces aquí lo que se están evaluando hasta el día 6 son 2 tendencias. A veces no me estoy esforzando bien, perdón, porque me estoy esforzando de menos, que es lo que he dicho antes. Esforzarse de menos quiere decir pues no hacer nada, hacer algo. Aquí metería también, pues, si haciendo poco, hacer un poco más. Pero también lo que puede ocurrir es que estoy esforzándome demasiado. Es decir, por ejemplo, si estoy refiriéndome al tema de las entrevistas de trabajo, pues está bien que yo me prepare para esa entrevista, que pues intente trabajar esa primera impresión, sobre todo estando muy presente, o sea, haciendo muchas entrevistas o practicando mucho o lo que sea, pero el exceso
de estar en ello, pues al final lo que me hace es que otras personalidades no estén lo suficientemente trabajadas. Y aquí evidentemente hay que hacer un inciso, o sea, no estoy diciendo que en todo momento haya que tener todas las subpersonalidades trabajadas, sino que normalmente lo que suele ocurrir es que a veces estamos muy encima de un tipo de cosas y no nos damos cuenta de que ya está, o sea, el esfuerzo ya está hecho, no tenemos que esforzarnos más. Imaginaros una persona, por ejemplo, que no es el tema de esta área, pero para que veáis cómo va el tema del esfuerzo. Pues que ha estado haciendo ejercicio durante 1 hora al día, durante varios días. Y, y no ha conseguido los objetivos que quería. Bueno, pues a lo mejor si en vez de hacer 1 hora, hace 1 hora y media, pues bueno, puede ser invertir más esfuerzo. Pero llega un momento que tiene un límite, o sea, a veces si en vez de estar haciendo 1 hora voy subiendo las horas y llego a 15 horas al día, pues evidentemente no estoy mejorando mi esfuerzo, sino lo que estoy haciendo es que estoy cargándome con demasiado esfuerzo, porque esto que parece tan simple, o sea, ¿cómo voy a entrenar 15 horas al día? No voy a tener tiempo ni siquiera para dormir. Pues cuando lo aplicamos a esta área de la personalidad, quiere decir que sí, ya nos hemos estado entrenando, o sea, poniendo esfuerzo en ciertas personalidades, pues no se trata de poner más, sino de simplemente dejarlo estar. O sea, el esfuerzo se trata de esforzarnos lo mínimo suficiente, pero también poniendo un límite a ese máximo para que no se convierta en una carga. En este caso, Saturno retrógrado estaría haciendo ver que se hace pesado seguir con ello, pero no porque no se esté haciendo nada, sino precisamente porque se está haciendo de más. Entonces, lo que podéis estar notando es que si estáis trabajando mucho en estar visibles en un tipo de situaciones, lo que puede ocurrir es que si esto ha llegado a un tope, se haga más pesado seguir manteniéndolo, y si no habéis estado trabajando lo suficiente en ciertas situaciones, pues que la vida os esté pidiendo, os esté indicando una y otra vez que tenéis que ir a ello. Y otra cosa que puede ocurrir con Saturno es que el tema no venga de mucho ni poco, sino de esforzarse bien. Entonces eso quiere decir que a veces hace falta tener claro qué es esfuerzo. O sea, esfuerzo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo podéis pensar que es mostraros de una forma más seria, y a lo mejor resulta que es mostraros de una forma más natural. Entonces se trata de entender bien el esfuerzo. El esfuerzo quiere decir que al final es como si tuviéramos una estructura que nos protege, como si estuviéramos construyendo un edificio que nos protege. Y entonces de lo que se trata es de determinar qué es un buen edificio. A veces para una entrevista de trabajo, y pongo este ejemplo porque es que es algo que se ve fácilmente, pues lo que hace falta es una ropa determinada, una actitud seria, pero a veces no se trata de eso, sino que se trata simplemente de intentar estar calmado, de ser correcto, de saber presentarse bien, por eso digo lo de estar visible. Entonces, si una persona a lo mejor está pensando que ir bien a una entrevista de trabajo consiste en seguir un protocolo, y ese protocolo es un protocolo que no le va bien porque no es realista, porque por ejemplo es una persona que es muy reservada y se está intentando vender como alguien que tiene mucha capacidad resolutiva, y entonces está intentando mostrarse como algo que no es, pues es un protocolo que no le va bien. Entonces, cuando hablo de esforzarse bien en el mostrar vuestra personalidad o vuestra primera impresión, se trata de que el protocolo que sigáis de esfuerzo sea un protocolo realista, aplicado a vosotros. En el tema de la entrevista de trabajo, pues sería que estáis intentando dar una buena primera impresión, pero siendo quienes sois. Y no hace falta a lo mejor una ropa determinada, sino una ropa que sea pues, adecuada para ir a una entrevista, que sea formal, pero esa formalidad tiene diferentes formas de entenderse, y ahí es lo que está pidiendo Saturno. Si estamos hablando de la personalidad jovial o de la personalidad lúdica o de la personalidad seductora o de la personalidad maternal, pues igual eso tiene una serie de normas o de requisitos, pero digamos que se trata de que lo apliquéis a lo que sois. Puedo seducir y puedo estar presente a nivel de ocio, pero mi forma de
mostrar mi personalidad de ocio puede no ser la misma que la de otra persona. O puede no ser la misma que un protocolo determinado. Entonces, esto es lo que está pidiendo Saturno. Y también se refiere a la forma de empezar las cosas. Se trata de que a la hora de empezar las cosas, quizá lo que ocurre es que no las estáis empezando, estáis demorando el empiece de cosas que queréis hacer. Entonces Saturno lo hace ver. Quizá el tema es que estáis empezando más cosas de las que podéis, Saturno lo hace ver también, pero también el tema puede venir de que a la hora de empezar las cosas no estáis aplicando el protocolo correspondiente. Y entonces esto puede significar muchas cosas. Puede ser que siempre estáis siguiendo el mismo patrón a la hora de empezar y que Saturno lo que está diciendo es esforzaros por tener una forma de empezar que realmente sea positiva y que realmente os ayude. Por ejemplo, si estamos hablando de las entrevistas de trabajo, y pongo este ejemplo porque es que para el Capricornio es el mejor ejemplo, pues a veces no se trata de que en la entrevista de trabajo me obligue a estar con una cara seria o me obligue a dar la mano o lo que sea, sino intentar buscar vuestro propio protocolo. Se puede ser formal, se puede ser, si estamos con la personalidad divertida, divertido, se puede ser, si estamos con la personalidad seductora, seductor, pero las normas que os pongáis para ser de esa forma, que sean unas normas que os vayan bien. Y esto voy a poner otro ejemplo, aunque no tiene nada que ver con esta área. En el tema de los estudios, se trata de que si Saturno estuviera en el área de los estudios, se trata de estudiar, evidentemente, pero la forma de estudiar, el esfuerzo puede ser muy variado. O sea, el esfuerzo no es ponerse delante de un libro y empezar a echarle horas, sino que el esfuerzo es que el estudio rinda. O sea, tomar a Saturno como algo que está relacionado con el rendimiento. Entonces, ¿cómo se puede tener mejor rendimiento en dar vuestra primera impresión? Porque a lo mejor si por ejemplo estamos hablando de una personalidad más social y estáis intentando para romper el hielo, para estar más presentes, adoptar un protocolo que no os va bien, pues no estáis rindiendo porque al final os estáis cargando con normas que no son. Entonces, bueno, esto espero que quede claro. También quería recordar que Saturno está pidiendo que en esa primera impresión también incluyáis lo que es la apariencia física. La apariencia física como reflejo de esa personalidad. Por eso, digamos que el protocolo que tengáis en cuanto a la apariencia física, que al final de lo que se trata es de que busquéis una forma de mostraros también de una forma visual que sea adecuada para vosotros y que os dé un buen rendimiento. No me voy a poner la misma ropa si voy a trabajar que si salgo de fiesta o que si voy a ver a mis familiares, por ejemplo, o si voy a seducir a alguien. Me puedo poner la misma ropa, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, sino que digamos que si hay unas normas para la primera impresión en los diferentes contextos, la ropa está bien que la particularicéis y que os pongáis diferentes normas para poder reflejar vuestra primera impresión en los diferentes contextos. Entonces, si por ejemplo quiero mostrar una primera impresión a nivel laboral, pues a lo mejor voy a elegir una ropa, un peinado, un maquillaje o incluso una forma de empezar que sea un pelín diferente a la ropa, el maquillaje y la forma de empezar que puedo elegir a la hora de ir a una fiesta, por ejemplo. Eso es a lo que se refiere Saturno. Que si eso lo tomáis con responsabilidad y con esfuerzo, pues al final el rendimiento es mayor. O sea, la primera impresión ahora puede ser algo que os ayuda bastante. Entonces, Saturno lo tenéis retrógrado hasta el día 6, con lo cual Saturno está mostrando si estáis haciendo demasiado esfuerzo, demasiado poco, o si hay que variar algo. Y a partir del 6 se trata de esto, ponerlo en práctica. Hasta el día 10 además tenéis a Marte, y Marte en esta área, pues sobre todo lo que pide es que le pongáis energía a esta área. O sea, Marte está aquí domiciliado y entonces Marte quizás pueda hacer tener más ganas de estar más visibles y más presentes y empezar cosas. Lo que pasa que está potenciado por Saturno y se trata de que esas ganas Saturno las va a modular para deciros si vais bien o no vais bien. Y con Saturno, aunque digamos que he hablado de ir bien o no ir bien o de corrección e incorrección,
Pues sobre todo de lo que se trata es de que a veces si no estáis haciendo nada, de lo que se trata es de hacer algo para luego ver si eso hay que corregirlo o no, porque ese es el peligro que tiene Saturno en esta posición. Si, por ejemplo, vais a una entrevista de trabajo, y pongo este ejemplo porque es que es lo más que se parece a la energía de Capricornio, el tema no es decir, pues no estoy preparado, no voy a ir, sino ir y tomarlo como un estadio inicial que luego va a ir mejorando. Si vais a ir a una cita de pareja, por ejemplo, pues no lo toméis como no estoy preparado, no sé seducir, sino tomarlo como un estadio inicial que os va a decir pues un poco si os estáis mostrando de una forma adecuada, sino para luego ir haciendo las correcciones, que es lo que está pidiendo Saturno. Porque podéis tener tanto miedo de hacer las cosas mal que al final os estáis inhibiendo. Y Saturno retrógrado hasta el día 6 también os está mostrando que si os estáis inhibiendo también al final es una incorrección. Entonces Saturno lo que está diciendo es, te voy a mostrar lo que va bien, lo que no va bien, pero de lo que se trata es de que sigas estando presente y sigas estando visible para que vaya pudiendo hacer las correcciones. Tomar Saturno como si estuvierais haciendo un curso en una escuela. Pues en un curso en una escuela estáis aprendiendo, por ejemplo, a dibujar, entonces Saturno os diría, bueno, pues vas bien, no vas bien, estás muy bien en el tema del dibujo al óleo, pero el carboncillo no, entonces ponle más énfasis en el dibujo al carboncillo, pero si hacéis un dibujo, pues luego se os va a corregir, se os va a decir, esto está bien, esto no está bien. Entonces, a lo mejor el primer dibujo está bastante mal, pero luego se va corrigiendo. Entonces, Saturno lo que está diciendo en esta área es, pues a lo mejor vuestra pintura al óleo, que está muy bien, es el tema laboral, la primera impresión laboral, pero vuestra pintura al carboncillo, que es lo que no está tan bien porque no está desarrollado, pues es el lado seductor, por poner un ejemplo. Entonces, conforme os vais mostrando, la vida os va a ir diciendo si tenéis que hacer correcciones o no tenéis que hacer correcciones, pero iros mostrando, porque no se aprende a dibujar al carboncillo de la noche a la mañana, sino que hay que equivocarse muchas veces, ni tampoco se aprende a pintar al óleo de la noche a la mañana. Hay gente, sobre todo con los Capricornio, tenéis que tenerlo en cuenta que vosotros tenéis en general una baza a vuestro favor, que es que el tema de la responsabilidad lo lleváis muy bien y podéis tomar bastante responsabilidad en general. Entonces, de lo que se trata es de que eso lo aprovechéis para tomar la responsabilidad bien. Tomar la responsabilidad bien quiere decir que no se trata de hacerlo todo bien desde un primer momento, sino de ir perseverando. Entonces, perseverar en todo lo que sea mostraros en las situaciones en las que a lo mejor estáis un poco más verdes, como se dice aquí en España, o sea, más inmaduros en el sentido de que no os habéis mostrado suficiente por miedo, por lo que sea, y no subestiméis el poder de la primera impresión. Esto está ocurriendo al mismo tiempo que tenéis a Mercurio hasta el día 6 en el área del inconsciente, donde lo habéis tenido durante los 2 últimos meses. La diferencia es que desde mediados de julio, más o menos hasta mediados de septiembre, Mercurio ha estado retrógrado. Entonces, Mercurio básicamente se refiere a la mente. Y en lo que se refiere al área inconsciente o a la psicología, está pidiendo dos cosas. Tener datos sobre lo que está pasando para poder tomar decisiones según esos datos. Tener datos, probablemente durante los últimos meses la vida os haya estado dando datos sobre lo que pasa a nivel psicológico. Entonces, esto sobre todo lo que quiere decir es que los acontecimientos externos os han movido, porque está en la mente en el área de la psicología, de dos formas. Si estaban pulsando teclas que están relacionadas con temas de miedos, temas de bloqueos y tal, pues os han movido de una forma bastante fuerte. Y si os han movido teclas que están relacionadas con fuerzas, con regeneración, con poder, os han movido igualmente de una forma fuerte pero transformadora. Entonces, un acontecimiento que ocurra a nivel externo y sobre todo con Mercurio se está refiriendo a lo que es un mensaje, o sea, cómo estáis experimentando algo externo o, por ejemplo, el impacto que tiene una conversación, os está pulsando teclas. Y pongo un ejemplo. Imaginaros que, pues que cuando erais niños o cuando erais jóvenes
habéis tenido una experiencia bastante negativa durante bastante tiempo en relación a los coches, a los vehículos, porque habéis tenido un accidente o habéis visto bastantes accidentes o lo que sea. Y luego ha ido pasando el tiempo, lo habéis podido trabajar o no, pero bueno. Entonces, si ahora en el presente estáis en un atasco, aunque estéis en un autobús, eso al final a nivel externo el mensaje o la experiencia que estaría viviéndose estaría relacionada con coches, con vehículos. Entonces, el impacto que tiene en vuestro interior, si está pulsando teclas de miedo, porque se está activando recuerdos de esa experiencia de accidente, pues es mayor de lo que es. Entonces podéis estar muy alterados porque estáis viviendo ese atasco. Durante todos estos 2 últimos meses se os ha estado dando datos para que por lo menos identifiquéis que estáis sobrereaccionando a lo que está pasando a nivel externo, en el caso de que esté pulsando teclas internas de bloqueo, de miedo. Si está pulsando teclas en positivo, siguiendo con el ejemplo del atasco, pues lo podéis vivir como una primavera, porque puede ser que incluso si está pasando eso, que en un primer momento dejó una huella negativa, pues que ahora en ese autobús conozcáis a alguien o no sé, tengáis una conversación interesante, entonces eso quiere decir que lo habéis estado transformando con vuestro trabajo y algo que era un bloqueo, pues lo habéis podido experimentar de una forma como una primavera, como una regeneración. Pero este caso también se refiere a que a nivel externo puede pasar un acontecimiento que tiene un impacto en vosotros, en este caso muy positivo, como una regeneración, por ejemplo, que pues no sé, que tenéis una experiencia por una conversación o lo que sea, y que os dan un dato y ese dato os abre es como si lo vierais todo de una forma diferente. No se me ocurre otro ejemplo mejor, pero digamos que Mercurio se estaría refiriendo a estos datos y también se estaría refiriendo a las decisiones que se toman. Entonces, imaginaros el peor de los casos, que es que estéis en ese atasco y os habéis dado cuenta de que eso es porque os está activando una huella de miedo de lo que pasó en el accidente pasado. Bueno, pues ya que tenéis esos datos, una buena forma de trabajarlo pues puede ser descargando ese miedo, o sea, hablando de ese miedo, porque a lo mejor ese miedo ha estado escondido y no lo habéis identificado, y ahora que lo identificáis podéis empezar a trabajarlo. También puede ser, pues si hay pensamientos obsesivos o repetitivos en negativo, sacarlos de alguna forma, escribiendo, hablando, grabándolo a solas con un terapeuta, etc. Y también lo que puede ser pues, es buscar ideas para poder enfrentaros a ese miedo, aunque sea un poco. Si está activando puntos en positivo o puntos de fuerza, también lo que estaría dando Mercurio es la posibilidad de tener ideas, en este caso para poder ir un poco más allá de lo que es vuestra zona de confort. Es decir, que cosas que parecían amenazantes ahora por lo menos las podéis pensar y podéis ir un poco más allá. A veces pongo un ejemplo que es el de hablar en público. Si alguien tiene un tema con hablar en público, pues en un primer momento el enfrentarse a ese miedo puede ser hablar con una persona. Luego, una vez que eso ya se ha mejorado, hablar con los amigos. Una vez que eso se ha mejorado, empezar a dar una charla a un grupo reducido, luego subiendo el grupo y tal. Al final el miedo está ahí, pero se va mejorando en el miedo y por lo menos se puede pensar. Pero sobre todo lo que está pidiendo Mercurio es que sea lo que está pasando afuera, el impacto que tiene es muy intenso. Entonces, tener cuidado a la hora de sacar conclusiones, porque tenéis que tener en cuenta y tenéis que haceros la pregunta de cuando estéis sacando conclusiones, ¿qué es lo que está hablando? Si los datos de fuera o los datos de dentro. Los datos de fuera serían lo que está pasando afuera, los elementos de fuera, y los datos de dentro sería el impacto que tiene en vuestras teclas, sobre todo de bloqueos y tal, esos acontecimientos externos. Si el impacto está en zonas de fuerza, pues evidentemente el resultado es positivo, porque lo que puede ocurrir es que podáis
tener poder con vuestras palabras o tener poder con vuestras conclusiones a la hora de enfrentaros a la realidad. Pero sobre todo de lo que se trata es de que cuanta más información tengáis sobre vuestro inconsciente y más ideas tengáis sobre cómo poder mejorarlo, pues mejor podéis aprovechar esta idea. Lo que pasa es que esto está pasando al mismo tiempo que está Saturno y Marte en el área de la personalidad, con lo cual si esto lo aplicáis a la hora de causar esta primera impresión que he comentado antes, pues podéis extraer bastante beneficio. Por otro lado, tenéis en el área de la responsabilidad a Venus hasta el día 9 y eso también ayuda a lo que he dicho antes de Saturno. Porque Venus en el área de la responsabilidad sobre todo está pidiendo que hagáis dos cosas. Lo primero, que os pongáis un modelo de a dónde queréis llegar que os guste. Y si lo referimos al área de la personalidad, pues lo que se está diciendo es que si por ejemplo os dais cuenta de que tenéis que desarrollar más una primera impresión, pues por ejemplo el ejemplo que he puesto antes en lo social, pues no se trata de que os pongáis un modelo de a dónde queréis llegar que sea excesivamente que pida un esfuerzo excesivo, sino que sea un modelo cómodo, de que a lo mejor, bueno, pues yo quiero poder llegar a tener una personalidad social inicial y voy a pensar en alguien que tiene una personalidad social buena y que es alguien que me resulta cómodo, me resulta un modelo pues fácil de seguir. Pues está bien que os pongáis ese modelo. Por ejemplo, si quiero sacar una personalidad seductora, pues puedo tener un modelo de mujer que sea una femme fatal, y eso me puede parecer algo muy difícil de conseguir, pero puedo tener un modelo de mujer que sea una mujer seductora y al mismo tiempo amigable. Y eso a lo mejor me puede resultar más fácil. O bueno, puede haber personas que les resulta más fácil lo otro, pero se trata de que si tengo que desarrollar esa personalidad, que me ponga un modelo que por lo menos sea a nivel inicial lo más asequible posible, que me sea cómodo y que además me guste, porque si creo que para tener una primera impresión me tengo que convertir en algo que no me resulta agradable, pues evidentemente es más complicado. Lo segundo es que se está permitiendo que el esfuerzo lo veáis como algo que puede ser suave. El tema que tienen los Capricornio es que a veces el esfuerzo lo toman de una forma tan grande y tan comprimida que se puede volver pesado, como he dicho antes. Entonces, si lo tomáis de una forma más suave, pues al final se está haciendo lo mismo y se está disfrutando del proceso, o sea, saborear el esfuerzo. En el ejemplo que he puesto antes con el tema del entrenamiento, pues evidentemente si estáis entrenando 15 horas al día, llega un momento en el que no disfrutáis de lo que estáis haciendo. Pero si os lo tomáis como dos cosas, que estáis entrenando menos tiempo y entonces lo podéis disfrutar más, o que entrenando más tiempo, pues lo tomáis de una forma más tranquila, que no se trata de grandes dosis de esfuerzo, sino de un esfuerzo más manejable, pues lo podéis llevar mejor. Venus en esta área, que hay que recordar que está pasando al mismo tiempo que se están dando ideas para manejar el inconsciente, también lo que está permitiendo es que si tenéis que hablar con alguna figura de autoridad, que se facilite que esa relación con vuestros jefes o con vuestros padres, pues que sea más cómoda y más armónica. Y igualmente, si vosotros tenéis que exigiros a vosotros con ese modelo de esfuerzo, se está permitiendo conectar con un esfuerzo que sea más flexible, no tanto una autoridad rígida, sino algo más flexible. Cuando ya el mes cambia, pues empiezan a cambiar las zonas donde se están concentrando los planetas. Entonces, en un primer momento, desde el día 10 tenéis a Marte en el área de, bueno, desde el día 11 más o menos, en el área de la autoestima y las finanzas. Esto quiere decir que la vida os está pidiendo y probablemente tengáis más ganas de darle un impulso a vuestra autoestima. Y entonces, esto quiere decir que depende mucho de cómo esté la autoestima antes de que llegue el día 11. Si la autoestima está baja, sea porque vosotros estáis fomentando trataros como con menos valor del que tenéis, o sea, porque estáis consintiendo a nivel externo que os traten de una forma
desvalorizante, con Marte se está pidiendo que hagáis algo. Eso quiere decir que vais a estar más reactivos a desvalorizaciones externas. Y también vais a querer impulsar vuestra valía a nivel interno. Entonces, con esto lo único que tenéis que hacer es tener cuidado. Tener cuidado porque Marte, como digo muchas veces, lo que está pidiendo es que os deis permiso para tener mayor valía, no que combatáis o que tengáis conflicto con la percepción que los demás tienen de vosotros. Y son dos cosas diferentes, porque también lo que puede ocurrir con Marte es que si os habéis sentido valiosos hasta aquí, Marte puede intentar subir vuestra valía hasta aquí. Entonces, es muy posible que si alguien os está mandando un mensaje hasta aquí, ahora estéis más reactivos, pero también lo que puede ser es que lo estéis interpretando o lo estáis viviendo como algo más desvalorizante de lo que realmente es, porque digamos que tenéis que hacer el esfuerzo para subir aquí y entonces ese esfuerzo se puede hacer a través del conflicto. Lo que tenéis que recordar es que de lo que se trata es de tener permiso. Entonces, ese tener permiso se trata de hacer algo a nivel interno, pues actuar de forma coherente con vuestra valía. Si yo sé que valgo, pues no me voy a estar tratando de una forma desvalorizante, no me voy a quitar permisos, sobre todo. Daros más permisos. Y a nivel externo, pues también hacer algo para fomentar las personas con las que os sentís valiosos y las personas con las que no. Las situaciones con las que sí, las situaciones con las que no, en la medida de lo posible. Y si no lo podéis hacer y no queda más remedio que ir hacia el conflicto, hacerlo. Pero de lo que se trata es de que es más los permisos que tenéis vosotros a nivel interno que lo que sea que el exterior os esté haciendo. Eso no quiere decir que el exterior no haya que trabajarlo. Lo que he dicho antes es que hay que elegir bien el exterior en la medida de lo posible, pero sobre todo de lo que se trata es de que lo toméis como que se trata de hacer algo para que tengáis más permisos para mostrar vuestra valía. Y hay que recordar que esto viene después de que hayáis estado trabajando bastante el tema de estar más visibles. Entonces, estáis más visibles, Saturno sigue pidiendo que esa visibilidad, esa primera impresión, se siga trabajando, pero a partir del día 11, Marte lo que pide es que hagáis algo para actuar en vuestra autoestima. Y eso puede ser lo que he dicho de los permisos, pero también lo que puede ser es hacer una acción externa para colocar el exterior. Pero lo que he dicho antes de evitar ir al conflicto en la medida de lo posible, quiere decir que haya una coherencia. No puedo pedirle al exterior que me trate de una forma más valorizadora que el trato que yo me estoy dando a mí misma. Eso es lo que quería decir. Con el tema del dinero vais a tener más ganas o de pedir un aumento o de generar más recursos o de hacer alguna adquisición en algún objeto que os ayude o resulte cómodo. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Tampoco me extiendo mucho en esta área. A partir del día 6 y hasta el día 23 tenéis a Mercurio en el área de largo plazo. Entonces, de lo que se trata sobre todo es de tener identificado cuáles son vuestros objetivos de largo plazo, porque muchas veces, sobre todo si habéis estado moviéndoos hacia un objetivo durante mucho tiempo, se trata de tener claro hacia dónde estáis yendo, porque a lo mejor os estáis moviendo pero no estáis viendo hacia dónde llega ese camino. Y pongo un ejemplo, imaginaros que os estáis formando en algo, bueno, pues os estáis formando en algo y eso os va a llevar a un título, pero luego hay que ver qué es lo que va a pasar cuando tengáis ese título. Porque si ese título no luego descubrís que el tenerlo o no tenerlo no sirve de nada, pues a lo mejor no compensa que os sigáis formando en ese título. A lo mejor os compensa que si es por tener el conocimiento lo hagáis por libre, o lo mismo os compensa que ese tiempo lo dediquéis a otro título que sí que os puede venir bien en el futuro, porque os puede abrir más puertas o porque os motiva más, pues, por ejemplo, trabajar de ello. Esto se refiere a todo, o sea, se trata de tener claro hacia dónde estáis yendo. Y no se trata tanto de que en un futuro eso lo podéis aplicar o no, sino si realmente os resulta motivador o no. Porque el ejemplo del título lo pongo porque me parece muy, muy fácil de entender.
Si yo me estoy formando para un título, luego si lo tengo, pues tengo que ver si eso me llena o no me llena. Porque si lo único que haces es tenerme entretenida, pues no, realmente me estoy poniendo un objetivo a largo plazo para conseguir algo que luego es que no me importa. Tenéis que ver hasta qué punto os importa el largo plazo que os estéis poniendo. Entonces esto está bien que lo identifiquéis, porque si en un momento os importó pero ahora no os importa, es un momento para tomar otra decisión y hacer quizá algún cambio en ese sentido. El cambio no hace falta que sea súper grande, sino que puede ser una pequeña variación. Pero estáis formando en un título y a lo mejor pues tenéis que hacer algún cambio en alguna asignatura o termináis ese título pero pensabais que luego ibais a seguir con otra cosa y hacéis el cambio en eso porque esa cosa ya no os llena y vais a otra. Y se refiere a todo, es decir, no solamente se refiere a la formación, aunque con Mercurio, sobre todo el tema intelectual, se está poniendo en el punto de mira, sino que se refiere a tener identificado lo primero que es lo que os motiva. Y si os motiva algo, sea una afición, sea pues la posibilidad de ir hacia un camino, pues tenerlo claro, porque el tenerlo claro luego os hace plantearos ideas para poder andar ese camino. Entonces se trata de dos cosas. Lo primero, saber qué es lo que para vosotros es importante y saber un poco cómo podéis moveros hacia ello. Y me refiero mucho al tema de estudiar y al tema laboral, porque quizás es lo que dedicamos la mayor parte del tiempo, pero se refiere a todo. Es que a lo mejor os dais cuenta de que lo que os motiva es que pues queréis tener un círculo de amistades mayor. Bueno, pues cómo podéis moveros hacia ese camino, un objetivo en relación a las amistades. Y ver cómo podéis avanzar en ese camino, porque a lo mejor eso es lo que os motiva. Si estamos hablando de moralidad, porque esta área también está relacionada con la moralidad, pues se trata de tener claro si lo que vosotros consideráis que es justo y lo que es injusto, lo tenéis claro. Porque si no lo tenéis claro, pues es más fácil y sobre todo hay que recordar que durante esta parte se está afectando el tema de la autoestima. Es más fácil que toleréis comportamientos injustos o que seáis vosotros los que seáis injustos hacia el exterior. Y esto repercute en la autoestima de forma negativa, porque si yo estoy dejando que sean injustos conmigo, evidentemente, de forma indirecta, me voy a sentir menos valiosa. Entonces, si tenéis claro para vosotros lo que es justo y lo que es injusto, estáis favoreciendo, lo primero, saber hasta qué punto estáis siendo coherentes con esas ideas de justicia y de injusticia, de dos formas, hacia afuera y hacia adentro. Si yo creo que es justo que yo tenga descanso, no tiene sentido que no me lo esté dando. Pero es que si no me lo estoy dando, pues al mismo tiempo la autoestima indirectamente se está bajando porque no me siento lo suficientemente valiosa como para tener un descanso. Y pongo un ejemplo que normalmente no se suele poner porque es que a veces esta área no se refiere tanto a si queréis tener un título o si queréis tener este objetivo o lo que sea, sino para vosotros tenéis claro lo que es justo y lo que es injusto y cómo estáis actuando según esas ideas de justicia. Porque si os estáis dando un trato injusto o si no estáis viviendo de forma coherente con lo que para vosotros es importante, pues también os estáis dando un trato injusto. Entonces es interesante que esto lo tengáis en cuenta. A partir del día 10 tenéis a Venus en el área de los cambios. Entonces, al mismo tiempo que esto está clarificando el tema de hacia dónde os estáis moviendo, Venus está permitiendo que toméis con calma los posibles cambios que tengáis que hacer, tanto si se está refiriendo a desechar cosas como si se está refiriendo a tomar cosas nuevas. Esta área de los cambios, sobre todo, se va a referir al tema de las amistades. O sea, qué amistades tenéis que desechar y hay que tener en cuenta que esto se está relacionando con el tema de la autoestima. ¿Qué amistades tenéis que desechar? Porque ya no estáis en la misma onda, porque es que se han quedado anticuadas. O a lo mejor os habéis quedado anticuados vosotros, pero el caso es que ya no, la cosa no puede ir. De la misma forma que se ha quedado anticuada una máquina de escribir. Y que amistades nuevas, pues cada vez tienen más fuerza y cada vez pues, os sentís mejor. O amistades antiguas que pasan a un nivel superior o lo que sea. ¿Qué cosas tenéis que descartar en vuestra vida porque se han quedado obsoletas y dentro de las cuales pueden estar objetivos? Puede ser otra cosa, pueden ser amistades, pueden ser cosas relacionadas con la personalidad, porque hay que recordar que también se está poniendo el énfasis con Saturno en el área de la personalidad.
A lo mejor es que el tema de la primera impresión tenéis que ser realistas, pero no porque no lo hayáis desarrollado bien, sino porque lo que erais antes ya no lo sois ahora. Y con Venus en esta área, pues está pidiendo que saboreéis este cambio. Es decir, que no se trata de la noche a la mañana hacer todos los cambios que tengáis que hacer, sino de ir saboreando y tomando con calma lo que tengáis que desechar y lo que tengáis que tomar. Esto está acompañado por Júpiter, que lleva desde octubre del año pasado, y Júpiter en esta área, pues sobre todo lo que se está haciendo es que se os abren posibilidades de cambio. Se os hace más cómodo hacer esto. Si tenéis que desechar cosas, se hace más cómodo, y si tenéis que tomar cosas, se hace más cómodo. Y os vienen oportunidades muy buenas si tomáis, si os abrís al cambio, si os abrís a que el camino que quizá tenéis establecido, pues a lo mejor tenéis que introducir variaciones, y esas variaciones puede ser desviaros un poco o tomar un camino completamente diferente. Entonces, se está permitiendo que se abran posibilidades de tomar caminos completamente diferentes y que eso os dé un gran avance y una gran calidad. Júpiter está en esta área. Júpiter es el planeta asociado al área donde está Mercurio, que es, pues al final, de lo que se trata es de que viváis una vida con cosas que sean importantes para vosotros. Lo que está diciendo Júpiter es que a veces las cosas que son importantes para vosotros son cosas que nunca antes hubierais considerado. Entonces, abriros a ello. Y para ello, evidentemente, hace falta soltar, pero es algo que va al mismo tiempo. Si yo quiero moverme hacia un camino nuevo, pues tengo en parte que dejar el camino en el que me estaba moviendo. Entonces, lo que os está diciendo este mes es que esto está ahí, pero que no hace falta que lo hagáis de una forma drástica, sino sobre todo ir saboreando esa posibilidad de cambio. Y no os sintáis mal si tenéis que dejar un camino que tenéis ya definido, sino que por lo menos considerarlo a nivel mental. ¿Qué pasaría si dejo este camino que ya tengo definido? ¿Qué otros caminos podría tomar? O sea, es un mes muy bueno para por lo menos considerarlo, no tanto aplicar las decisiones, sino por lo menos considerarlo. A partir del día 23 tenéis a Mercurio en el área de la responsabilidad y el área de las ambiciones, y entonces se os está permitiendo, al mismo tiempo que Venus está pidiendo que se hagan los cambios de una forma tranquila, que hagáis los ajustes en cuanto al tema de la responsabilidad, es decir, que busquéis una forma de aplicar la responsabilidad de forma práctica. A veces el tema no es, bueno, pues voy a estudiar 10 horas, sino saber ser práctico. Si yo lo que quiero es estudiar 40 horas a la semana, por ejemplo, lo primero tengo que ver si a lo mejor, pues ajustando un poco, si en vez de 40 son 30, por lo mismo, en vez de estudiar 3 horas al día, si estudio 1 hora un día y el fin de semana estudio 10, o sea, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede optimizar? Porque a lo mejor estoy estudiando de una forma y si busco otros métodos más visuales, por ejemplo, pues lo puedo optimizar. Pero en general se está refiriendo a cómo puedo, según los elementos que tenga el esfuerzo, jugar con esos elementos para poder sacarle partido a ese esfuerzo. O sea, a veces el tema no es que me esfuerce o no me esfuerce, sino que me esfuerce por la mañana o me esfuerce por la tarde. Que me esfuerce, pues por ejemplo, si tengo que limpiar durante 1 hora, pues que a lo mejor lo haga más rápido durante la primera media hora y luego lo vaya ralentizando, o sea, el ritmo. A veces se refiere a si estoy pensando que puedo o no estoy pensando que puedo. O sea, si estoy poniendo el pensamiento a mi favor a la hora de esforzarme o no. Y esta área también se está refiriendo a tomar decisiones en cuanto a hacia dónde queréis ir. O sea, digamos que este mes se está moviendo mucho si tenéis que hacer cambios, si no, y al final de mes, a partir del día 23, se trata de que a lo mejor tenéis que hacer ajustes en los modelos que os habéis puesto de hacia dónde queréis ir. No tanto en el objetivo si os motiva o no, sino que a lo mejor queríais construir un edificio, una ambición, y ahora de lo que se trata es de hacer un ajuste para que esa ambición cambie. Es a lo que se refiere. En el caso de tener que hablar con algún jefe, alguna autoridad, algún superior, es el momento ideal a partir del 23 para hacerlo.
Y hay que recordar que desde el 15 de mayo tenéis a Urano en el área del niño interno, el área de la personalidad, pero entendida como la personalidad que realmente es la esencia o la naturaleza de lo que sois. Entonces, digamos que por un lado Saturno está pidiendo que seáis responsables de la primera impresión y Urano desde el día 15 de mayo está haciendo que cambiéis en cuanto a máscaras que os habéis puesto que evitan que se conecte con vuestra verdadera personalidad. Urano está retrógrado desde principios del mes pasado y está haciendo más estresante seguir manteniendo un papel, o sea, seguir siendo actores, que hacer los cambios para ser quienes realmente sois. Y por eso Urano, que está hablando también de nuevas posibilidades, en esas nuevas posibilidades se puede referir a nuevos yoes, nuevos yoes en el sentido de que no es que sean nuevas personalidades, sino que son las verdaderas personalidades que vosotros tenéis, pero que han estado tapadas entre muchas máscaras de corrección o muchas máscaras que os ponéis para ser aceptados, para no desentonar o lo que sea. Entonces, se trata de que estéis atentos para ver qué es lo que resulta más estresante, porque se os está tocando mucho y durante mucho tiempo se va a tocar lo que realmente sois. Entonces, lo que realmente sois se trata de daros permiso para serlo, algo que es tan simple y a la vez tan complicado, porque no se trata de ser responsable, sino simplemente de ser uno mismo. Y ser uno mismo no se le puede poner un molde, sino que se trata de que sea libre para florecer. Esto se irá comentando más adelante, pero digamos que este mes se os está permitiendo hacer quizá los cambios externos necesarios para daros permiso para ser vosotros mismos, a través sobre todo de hacia dónde estáis yendo, porque si estáis yendo hacia una vida que os está poniendo una barrera más que una ayuda, porque es una vida significativa, es el momento de daros cuenta. Entonces, espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.